Bueno, muy buenas noches para todos. Como es de costumbre, vamos a esperar hasta las 7:05 para dar la sesión del día de hoy. ¿Vale? Muchísimas gracias por su asistencia. Bueno, siguiendo las actividades que tenemos para el día de hoy en nuestro cronograma del programa, tenemos que para esta semana, del 4 de agosto al 10 de agosto, tenemos la evidencia de producto API del proyecto. Bien,
Si nos vamos nosotros a nuestra guía de aprendizaje bajo este código, la evidencia consiste en, teniendo en cuenta en lo realizado en AA5 EB3, realice el testing de la API del proyecto construida usando la herramienta Postman. ¿Listo? El elemento debe tener en cuenta, debe instalar la herramienta Postman, debe realizar un video mostrando el testing de la API con la herramienta Postman, documentar con pantallazos el testing realizado, entregar los endpoints de la API. ¿Listo? Los productos en la carpeta comprimida debe tener el archivo del proyecto, el video, los documentos, el documento con pruebas, los archivos endpoints, ¿sí? Los archivos de enlace al repositorio y la carpeta comprimida debe tener el nombre del aprendiz y el número de la evidencia, así como aparece en pantalla. ¿Bien? Esta evidencia que nosotros vamos a trabajar o que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Se centra mucho en la evidencia que nosotros realizamos hace 2 semanas, que es esta que tenemos aquí, que se trata de API, ¿sí? En este caso, la API que ustedes van a probar es la API que ustedes desarrollaron del proyecto que ustedes tienen, ¿sí? Que ustedes han venido trabajando desde hace varios días, mejor dicho, desde el principio del curso, ¿sí? Y lo que deben realizar es que dentro de Postman deben ejecutar las pruebas para saber que esa API funcione de manera correcta, ¿sí? No se olviden que cuando ustedes van a trabajar en las pruebas, vamos a abrir el proyecto que nosotros desarrollamos en ese momento. Ustedes deben establecer los endpoints o las rutas que ustedes configuraron o ejecutaron, ¿sí? Para el funcionamiento de eso que ustedes están haciendo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, aquí en controllers, perdón, en tareas, ustedes aquí, en esta ruta que definen, es la forma o es la manera en que ustedes van a llamar las diferentes funciones, ¿sí? Que ustedes programaron o definieron dentro del funcionamiento interno de la API que ustedes están desarrollando, ¿sí? No olviden que aquí tenemos nosotros el método HTTP de GET, de POST, de PUT y de DELETE. ¿Listo? Y estas son las tareas realizadas o las tareas que se están ejecutando o se están estableciendo dentro del funcionamiento de la API que se desarrolló. ¿Sí? No olviden que la API es el centro de comunicación, ¿sí? O sea, el punto central o el conducto o el canal que hay entre el desarrollo frontend, ¿sí? Y la base de datos para que la información fluya de manera adecuada, ¿sí? Y esta llegue de manera correcta, ¿sí? De un punto a otro. Bien, no olviden que en este ejemplo lo que nosotros desarrollamos fue una API para un desarrollo que consiste en crear tareas, modificar tareas y gestionar las tareas, ¿no? Acá las tareas nosotros las teníamos definidas de esta forma, en donde nosotros teníamos un identificador, un título y una descripción, y a partir de esto nosotros podíamos hacer las diferentes funcionalidades que intervienen con esto que nosotros estamos desarrollando. Bien, la evidencia es muy concisa y es muy directa. Si ustedes miran acá, ¿sí? Se está pidiendo exactamente lo mismo que se pidió en la evidencia 2, ¿sí? Pero con la gran diferencia es que esta se centra en el proyecto que ustedes desarrollaron, ¿sí? No se olviden que ustedes en el grupo tienen el ejemplo o el ejercicio que yo les estoy mostrando aquí en pantalla, en donde está ese desarrollo que nosotros estamos haciendo, que ustedes están haciendo, perdón. O sea, es el que nosotros hicimos en clase, o sea, para que ustedes se puedan basar para hacer lo que ustedes ya presentaron. Bien, ah, les sugiero, o mejor dicho, les pido que la evidencia o el documento que deben presentar, y se los voy a subir al grupo, cuente con la siguiente estructura. Perdón un momento, qué pena con ustedes.
esta es la estructura que yo sugiero para el desarrollo de ese documento. ¿Listo? Entonces, documentación de pruebas de API con Postman, ¿sí? Hacer una breve introducción de la descripción del proyecto formativo que están ustedes desarrollando, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? Entonces, realizar las pruebas funcionales de la API desarrolladas utilizando Postman para validar el correcto funcionamiento, ¿sí? El entorno de pruebas, entonces, hacer unos pantallazos de Postman, ¿sí? ¿Cuáles son las variables del entorno si se configuran o si se aplican? En el caso en el que nosotros estamos desarrollando, estas variables de entorno no se utilizaron. Bien, URL base del entorno local o de producción, este sí se utiliza. Recuerden que nosotros para poder utilizar ese Postman, nosotros utilizamos un servidor local. Vamos a abrirlo un momento. Recuerden la configuración y lo que se está hablando ahí es esto que nosotros tenemos acá, ¿sí? No olviden que esto que nosotros tenemos aquí, este servidor, nosotros tenemos que darle el inicio por Node, ¿sí? Por Node lo tienen que iniciar. Deben copiar ustedes cuál es el puerto correspondiente al servidor local que ustedes están haciendo y cuál es la ruta o cuál es la manera en que se hace el llamado, ¿sí? De de esos métodos de HTTP. Bien. En el punto 3 se debe hacer una colección de pruebas. Se debe describir cuáles son las pruebas que se crearon, montar una captura de pantallas de todo lo que ustedes están haciendo dentro de las pruebas, ¿sí? Y mirar o definir si la respuesta o la entrega de esa solicitud que ustedes hacen por ese servidor a la API es una respuesta de un archivo JSON, ¿sí? O cómo es la manera en que eso se entrega. Lo siguiente es hacer las pruebas de los endpoints. Recuerde que los endpoints es lo que nosotros configuramos acá. Es esto que tenemos aquí. ¿Sí? Estos. Entonces tenemos acá el de get, el de post, que fue el del ejemplo, el de put, el de delete. No me voy a centrar en este caso en explicar cada uno de ellos o cómo es que se desarrollaron, porque este es el ejemplo que nosotros desarrollamos hace unas semanas, ¿sí? O sea, en ese caso ustedes se pueden remitir al video que nosotros desarrollamos y con eso esto lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pero no olviden que esto se centra es de lo que ustedes realizaron. Bien. Entonces se utiliza el método HTTP, ¿sí? Get, post, delete. ¿Qué parámetros envían? Si hay que mandar algún cuerpo dentro del ejemplo incluido. O sea, si por ejemplo, cuando ustedes están utilizando el crear tarea, entonces en crear tarea ustedes tienen que enviar un ID, tienen que enviar un título de la tarea y la descripción, ¿sí? Descripción, el resultado esperado, ¿sí? Si es un código de respuesta, un 200 OK o un error, cuál es el resultado obtenido y la captura de todo esto que ustedes están utilizando. También necesito que en el punto 5 ustedes definan cómo es que se realiza el manejo de errores, ¿sí? En este caso, ustedes deben mostrar dentro de las pruebas cómo es que se hace el manejo controlado de dos tipos de errores cuando se envía o se hace algo que no está solicitado o que no está programado dentro de la API que ustedes están desarrollando. Recuerden que nosotros cuando realizamos la API, ¿sí? Dentro de la configuración que nosotros hacíamos o dentro de la programación, recuerden que nosotros como respuesta teníamos un requerimiento, una respuesta, ¿sí? En la respuesta nosotros definíamos un código. Este es el código que yo necesito que ustedes evidencien o validen dentro de las pruebas de funcionamiento de esa API que ustedes utilizaron y que ustedes van a manejar y van a probar. ¿Sí? En este caso, miren que aquí el ejemplo es claro, está 201 que es el de la tarea creada, el 400 es que falta información, ¿sí? Y no olviden esa codificación. A eso es que yo me centro en esta parte del manejo de errores y que también dentro de esta sección se haga una captura
de evidencia de cómo se observan Postman, ese error que ustedes lo hicieron controladamente para verificar que está correctamente aplicada. Bien, por último, ¿sí? Tenemos nosotros, o sea, les solicito de que por favor hagan ustedes un análisis de resultados de las pruebas, o sea, si las cosas funcionaron de manera correcta y todo con lo que ustedes consideren, las observaciones de los errores encontrados dentro del funcionamiento y cómo se solucionan, ¿sí? Y el estado actual de la API, ¿sí? Si está en producción, en revisión o requiere ajustes. En esto sí quiero que sean muy sinceros. ¿Qué es lo que yo necesito? Entonces necesito que documenten al menos 4 endpoints, incluir al menos una prueba de error intencional, agregar las capturas de Postman, esto es fundamental, redactar las conclusiones del testeo que ustedes realizaron, ¿sí? Y esto, si es necesario, que adjunten también el archivo JSON, el archivo JSON que se genera a partir de la ejecución de esas pruebas. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, las evidencias que se están solicitando son muy sencillas, ¿sí? Pero requiere de su trabajo. Lo fundamental es que ustedes ya tengan hecha y ya tengan construida la API de su proyecto. Recuerden que se pueden basar en la que se generó en clase, que yo les envié en el grupo, ¿sí? Para que ustedes desarrollen esto. Esta API, la que se necesita para esta actividad, puede ser la relación de una capa o de una fase de la interfaz versus una base de datos, que eso nosotros lo mencionamos en clases anteriores. ¿Listo? Como pueden ver, es un poco corto la explicación del día de hoy, pero tenemos nosotros las bases y el contenido para que ustedes puedan desarrollar estas actividades de manera satisfactoria. Bien, no siendo más, sí, espero sus dudas, bien, sus comentarios para que puedan desarrollar esta evidencia de manera satisfactoria. Muchísimas gracias por su asistencia. Espero que vean este video con lo que tienen que realizar y nos vemos en la próxima clase. Eso sería todo. Gracias.